Vale, pues bienvenidas todas. Empezamos la sesión de hoy, que como sabéis la temática es estrategias regulatorias en frente a la captura del poder corporativo. La ponente de hoy, a la que invitamos, es Fernanda Hoppenheim. Ella es la chair, la presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, y ya nos dijo que la sesión la iba a poder hacer en diferido, pero porque estaba en un trabajo de campo en Liberia. Y se disculpa porque se ha ampliado a sus trabajos de campo y hoy no tenía conexión, pero ya preparó su sesión y nos la ha grabado y la vamos a emitir en diferido. Para hacer una pequeña introductoria sobre estrategias regulatorias. Cuando hablamos de estrategias regulatorias nos referimos a los esfuerzos que se están haciendo en diferentes niveles administrativos, ¿no? Hablamos del ámbito internacional de Naciones Unidas, hablamos también de estrategias regulatorias a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, del Estado español, y también hablaremos del caso catalán, esfuerzos que se están haciendo para regular los impactos de las empresas, principalmente las empresas transnacionales, en derechos humanos y derechos ambientales. A nivel de Naciones Unidas se lleva impulsando en los últimos 20 años no tanto estrategias regulatorias, pero sí marcos de guías para las empresas. En 2014 se aprobó por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los que son en inglés los Guiding Principles on Business and Human Rights, ¿no? Los principios rectores en empresas y derechos humanos. Y son un seguido de directrices que se establece para las empresas que quieran voluntariamente aplicar y desarrollar políticas de respeto a los derechos humanos en su propia organización. Estos principios se presentaron como una victoria porque se elaboraron después de muchos años de trabajo conjunto, de consultar a las empresas, de consultar a las comunidades afectadas, pero fueron y siguen siendo principios dispositivos. Esto quiere decir que las empresas no tienen ninguna obligación de aplicarlos y que ellas mismas son las encargadas de hacer las tareas de transparencia del cumplimiento de estos mismos principios rectores. Por lo que eso sigue en la tónica de los marcos normativos que se han establecido anteriormente por lo que hace a empresas y derechos humanos, que se caracterizan por la disposición, por la libertad de la empresa de aplicar las normativas que a sí misma le parezcan mejor, que se adaptan mejor al tamaño de la organización de la empresa. Entonces, las que lleváis ya varias sesiones, no solo el tercer bloque, escuchasteis la presentación que hicimos Nelson y yo sobre el caso de Chevron. El caso de Chevron fue muy importante, no solo por el litigio a nivel nacional que se ganó en Ecuador, pero también porque el hecho de que una sentencia definitiva a nivel nacional no fuese acatada por la empresa y se llevase a los tribunales arbitrales de La Haya demostró cuáles son muchas de las carencias o debilidades de las estrategias regulatorias en frente al poder corporativo, ¿no? El poder de la lex mercatoria versus la debilidad de las normativas que regulan los procesos humanos. Cuando hablamos de la lex mercatoria hablamos de que existen múltiples, centenares o miles de tratados multilaterales o bilaterales que regulan y que protegen los intereses de los inversores internacionales, de las empresas transnacionales, pero no existen regulaciones internacionales vinculantes que establezcan obligaciones para las empresas en cuanto a no vulnerar los derechos humanos o que establezcan mecanismos de justicia internacionales cuando una empresa vulnera los derechos humanos de unas comunidades a través de los cuales puedan acceder. Entonces se inició Ecuador, que había sido el país que había emitido esta sentencia condenatoria de Chevron y que esta sentencia no fue acatada por la empresa, inició en Naciones Unidas dentro de un grupo de trabajo multilateral donde había diferentes actores, no solo los estados, pero también actores, la sociedad civil, las comunidades de afectados, el proceso para elaborar el tratado vinculante de empresas y derechos humanos. Este proceso lleva desde 2014 la resolución para empezar el proceso de crear este tratado vinculante se inició en 2014, o sea, hace
hace ya 8 años, y cada año, desde los últimos 4 o 5, se reúnen para revisar cuál es el estado de los borradores. Se han emitido hasta ahora 3 borradores y el seguimiento de este tratado vinculante pues ha ido decayendo o ha ido como, o la fe, seguimos, nosotros como sociedad civil seguimos pensando que esa es la mejor estrategia, tener un tratado vinculante que establezca obligaciones para las empresas, pero hay muchas críticas respecto a cómo se está desarrollando, porque los estados no están apoyando el tratado vinculante, se están desvinculando o están presionando para que acabe siendo una normativa de diligencia debida, que es lo que ya se está haciendo a nivel de la Comisión Europea y a nivel del Estado español. Entonces, la ponente de hoy, Fernanda Hoppenheim, ella tiene una trayectoria dentro de la sociedad civil también. Ella era la copresidenta de Poder, que es una organización que trabaja en América Latina también para la regulación y para la responsabilización de los actores corporativos. Y ella tiene, como presidenta del grupo de trabajo, se encarga de implementar y de compartir, de expandir, de hacer informes sobre la aplicación de los principios rectores, es decir, de estos principios que no son vinculantes y que están a libre disposición de las empresas de aplicar. Entonces, nosotros somos críticas tanto con el tratado vinculante por la fuerza que ha perdido desde que se inició el proceso por parte de Ecuador y de Sudáfrica, me parece que también fue en 2014. También somos críticas con la efectividad que tiene la implementación o el seguimiento de los principios rectores como polo principal de responsabilización de las empresas, pero también es verdad que en cuanto a herramientas de derecho internacional para regular el poder de los actores corporativos, no tenemos tantas herramientas y tenemos que aceptar que las realidades son complejas, por lo que los testimonios de personas como Fernanda son muy necesarios para saber cuál es el funcionamiento, cuáles son las dificultades, los retos y ver cuál es el estado de la cuestión en la regulación de los actores corporativos, por lo que vamos a poner ahora su ponencia y su testimonio. Yo obviamente ya va a hablar del trabajo que están haciendo desde el Grupo de Naciones Unidas, pero le pedí también que hablara en lo posible del tratado vinculante, que justo hace 2 semanas se reunieron los estados y la sociedad civil para hacer el seguimiento de cómo se está desarrollando. Y la verdad yo tampoco la he visto, me ha llegado hoy al mediodía a un directo de Liberia, pero nada, espero que os guste. Y hemos hecho pruebas antes, se tendría que... vale, Ana, sin problema, lo miras en otro momento. Como sabéis, con un par de semanas de lapsus vamos subiendo las sesiones. Pero bueno, dejamos aquí la ponencia y luego ya sí yo os voy a explicar la experiencia de estrategia regulatoria que estamos siguiendo aquí en el Centro Catalán y con una presentación que hemos elaborado yo y Clara juntas. Y a ver, espero que se escuche bien. Hola, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada les quiero pedir una disculpa por no poder acompañarles esta tarde. Mi intención era poder conectarme desde Liberia. Soy Fernanda Hoppenheim, actualmente soy la presidenta del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. También soy codirectora de una organización en América Latina llamada Poder, enfocada en exigir la rendición de cuentas a las empresas por abusos a los derechos humanos e impactos ambientales. Y me encuentro actualmente, justamente como presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU, liderando una misión en Liberia. Y mañana tuvimos que cambiar la agenda, es decir, cuando ustedes vean este video ya no voy a estar en Monrovia, que es donde tengo acceso a internet, y voy a estar en comunidades afectadas por, de hecho, plantaciones de palma de aceite africana, y por lo tanto no voy a poder conectarme desafortunadamente. Así que bueno, espero que después de todo este preámbulo acepten mis disculpas y pues pueda compartirles un poquito de lo que estamos haciendo desde el grupo de trabajo, las prioridades en la agenda y algunos temas específicamente vinculados al proceso del tratado
vinculante o del instrumento legalmente vinculante que se está discutiendo actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, empezando por el grupo de trabajo es un procedimiento especial directamente vinculado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es este espacio donde distintos Estados miembros se reúnen para discutir y abordar temas en materia de derechos humanos específicamente. El Consejo de Derechos Humanos creó los procedimientos especiales, que somos todas personas independientes del sistema, expertas y expertos independientes, que tenemos distintos mandatos temáticos y tenemos apoyo de staff de Naciones Unidas en las oficinas en Ginebra, de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Es decir, no somos empleadas o empleados de Naciones Unidas, sino expertas y expertos independientes asociados. Y estos mecanismos fueron justamente creados para que hubiera un nivel de independencia mucho mayor para quienes formamos parte de los procedimientos especiales y pudiéramos realmente aportar a la discusión, aportar al monitoreo en materia de derechos humanos, poder hacer recomendaciones mucho más independientes que el sistema de Naciones Unidas formal puede hacer, en parte porque depende del financiamiento de los Estados miembros y por otras cuestiones de soberanía nacional, etc. Entonces, en los procedimientos especiales tenemos más margen de maniobra en ese sentido. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se creó en 2011 y se conforma de 5 personas, una por cada una de las 5 regiones en las que se organizan Naciones Unidas. Yo soy la persona representante de la región de América Latina y el Caribe, y como les decía, actualmente la presidenta, tenemos un esquema rotativo de presidencia. El grupo de trabajo puede hacer diversas cosas. Entonces voy a hacer unos breves minutos de temas procedimentales para que entiendan cuáles son nuestros alcances y cómo funciona el proceso y cómo funciona este mecanismo, este procedimiento especial, y luego voy a entrar en temas más sustantivos. Los procedimientos especiales, todos tenemos las mismas responsabilidades, funciones y caja de herramientas. Simplemente tenemos distintos enfoques temáticos. El nuestro es empresas y derechos humanos. Entonces, tenemos al menos 3 herramientas fundamentales. La primera son los informes temáticos. Como ustedes imaginarán o sabrán ya, la base de nuestro mandato son los principios rectores de Naciones Unidas de empresas y derechos humanos. Y en un momento más me voy a detener allí. Pero hablando ampliamente, tenemos el mandato de presentar un informe anual sobre algún tema de empresas y derechos humanos y de la implementación y la aplicación de los principios rectores, pero sobre algún tema específico, se llaman informes temáticos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y otro informe temático a la Asamblea General de la ONU. Entonces, estos informes otra vez, entran más a detalle, entran mucho más a profundidad sobre temas específicos. Para dar un ejemplo concreto, yo acabo de presentar como presidenta hace 2 semanas en Nueva York, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, un informe temático que se centra en analizar y realmente desmenuzar qué implica y qué significa la participación de las empresas en procesos de política pública, en procesos de toma de decisiones, en procesos políticos y en procesos regulatorios o legislativos. Y realmente allí pudimos poner sobre la mesa elementos como sustantivos de este tipo de participación y qué deberían hacer los estados para regular esa participación y que no haya implicancias negativas para los derechos humanos cuando esas empresas se implican en procesos, digamos, de la vida pública, y qué deberían hacer las empresas para que cuando realizan sus actividades de lobby y otros tipos de involucramientos o vinculaciones con el sector público no incurran en abusos o provoquen o contribuyan a facilitar abusos de derechos humanos. Y ese es un ejemplo de cómo de los principios rectores como un instrumento muy general se pueden derivar temas específicos. Por otro lado, además de los informes temáticos, una vez al año el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una vez al año a la Asamblea General, tenemos visitas a países o misiones oficiales a países. Estas misiones son generalmente por invitación, o más que generalmente deben ser por invitación de los gobiernos, no podemos nada más llegar como paracaidistas a los países, y una vez que esa invitación sucede,
y confirmamos, tenemos en general 2 semanas, esa es la práctica estándar de misión, que es lo que estoy haciendo ahorita en Liberia, y el objetivo de esa misión es tener diálogos con todos los sectores y todos los actores relevantes para entender y documentar cómo está la situación de derechos humanos en el país, en el contexto de la actividad empresarial. ¿Qué pasa con las empresas que operan en el país? ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Qué leyes existen? ¿Cuáles no? ¿Qué brechas hay? ¿Cómo funciona el sistema de justicia? ¿Cómo son los procesos legislativos en materia de regulación y distintos instrumentos relevantes para la agenda de empresas y derechos humanos? ¿Qué están viviendo las comunidades? ¿Cómo está la situación de personas defensoras de derechos humanos? La perspectiva de género, diversidad, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, en el contexto de la actividad empresarial. Los derechos laborales, sin duda. Entonces, en general, DESCA suele ser nuestro mayor enfoque, pero también otros asuntos como libertad de expresión, acceso a la información, libertad de asociación, etc. Y entonces tenemos todos estos espacios y hacemos al final un informe que presentamos al gobierno, a la prensa, y que luego se presenta un informe más amplio que el informe de salida, unos meses después al Consejo de Derechos Humanos. Y realmente son visitas en las que les puedo asegurar ahorita que estoy aquí que la presencia del grupo de trabajo cobra relevancia. Se ponen sobre la mesa muchos temas estructurales y coyunturales, y son informes que son generalmente atendidos con atención y que son utilizados mucho también por sociedad civil para impulsar y presionar a sus gobiernos y a las empresas a tener una mejor conducta y una regulación efectiva, es decir, a cumplir con sus obligaciones correspondientes. Entonces, bueno, ese es otro elemento fundamental de nuestro trabajo. Y finalmente, tenemos el sistema de comunicaciones. El grupo de trabajo es un mecanismo que recibe alegatos, que recibe quejas, que recibe casos y puede escucharlos y analizarlos, y lo pueden encontrar toda la directiva de cómo hacerlo en nuestra página, y creo que es un mecanismo que se utiliza bastante y que cuando recibimos esto y nuestro equipo nos ayuda a hacer toda la investigación y fact-checking, podemos emitir cartas con preguntas y cuestionamientos a los estados involucrados, no solo al estado donde sucede algo, sino también al estado de origen de la empresa, por ejemplo, si es una transnacional, y a otros estados involucrados donde se vendan los productos, donde hay inversiones, etc. Y también a la empresa donde sucedió, o sea, la empresa que operaba ese lugar, el abuso alegado, y a la casa matriz, etc. Entonces, a veces realmente hacemos comunicaciones que tienen muchas cartas y muchos distintas, digamos, destinatarios y destinatarias para que den cuenta de qué está pasando y expliquen y ejercer presión para que se resuelvan esos casos o contribuir a la resolución de ellos. También hacemos amicus en casos de litigio. El grupo de trabajo ha empezado a hacer esto muy recientemente, y los 2 que hemos hecho los he liderado yo. Bueno, no sé si casualmente o no, pero en definitiva es así, muy recientemente. Y luego también tenemos el Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos una vez al año. Disculpen. Todo esto para decir que somos un mecanismo que tiene bastantes herramientas positivas para hacer su trabajo, aunque, claro, tenemos limitaciones. No somos un mecanismo de acceso a la justicia como tal. Podemos poner presión y contribuir a procesos como a través de los amicus o de las comunicaciones para que se aceleren los procesos de acceso a la justicia. A veces sí, nuestra presión ayuda, a veces no tanto, no por falta de nuestra voluntad. Disculpen. Y somos también, creo yo, un mecanismo o digamos de alguna manera un grupo de personas que podemos poner sobre la mesa distintos elementos importantes para la discusión, ¿sí? Y eso me lleva un poco al tema de los principios rectores, de los planes nacionales de acción, leyes de diligencia y el tratado. Entonces, como 3 segmentos un poco de la charla que sigue. Y sé que no es tan entretenido por la falta de interacción, pero trataré de irme un poco rápido para que no sea
pesado para ustedes y otra vez lamento no estar ahí para responder sus preguntas. Entonces, pues, en términos de los principios rectores, como les decía, es el estándar que tenemos hoy en día. Estos principios fueron adoptados en 2011, me imagino que ya sabrán que fueron desarrollados entre 2008 y 2011 por el profesor John Ruggie de la Universidad de Harvard y un equipo amplio que hizo consultas a distintas partes interesadas, actores y sectores en todas las regiones del mundo, y se desarrolló este marco de 3 pilares: proteger, que son las obligaciones del Estado; respetar, que son las responsabilidades de las empresas; y remediar, que es lo que hay que hacer cuando sucede un daño o un abuso. Entonces, los 31 principios se articulan bajo esos 3 pilares, y realmente yo creo que es un estándar bastante bueno, en el sentido que de ahí se pueden derivar distintas aplicaciones. Hay una gran discusión que pues creo que vale la pena comentar, que es que son principios voluntarios. Eso es como lo que mucha gente dice. Y si bien es un instrumento de soft law, no es un instrumento legalmente vinculante, sí diría que es un estándar global que nos ha permitido, en su primera década de implementación, desde mi perspectiva, tener conversaciones e impulsar la agenda, como que se catalizó la agenda de empresas y derechos humanos a partir de allí. Pero ahora, claro, esta segunda década de la implementación de los principios rectores requiere acciones mucho más rápidas, más expeditas, que atiendan o aborden temas de la crisis climática, temas de racismo, temas de género, temas realmente estructurales que atienden pues, a la estructura capitalista en la que esta sociedad funciona o disfunciona, y que requieren soluciones realmente mucho más firmes y aceleradas. Ahora, los principios como tal me parecen principios buenos. Creo que establecen, o más bien clarifican muy bien y articulan y ordenan muy bien las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos frente a la actividad empresarial, porque no crea obligaciones nuevas, esto es importante decirlo. Estas obligaciones ya las tienen los estados en sus constituciones nacionales, en instrumentos internacionales que han ratificado, en algunos casos en instrumentos regionales, como la Declaración Interamericana de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, o la Declaración Africana de Derechos Humanos del Sistema Africano. Entonces, eso ya está, y los estados deben cumplir. Ahora, los principios rectores en el primer pilar organizan, sistematizan y clarifican lo que tiene que hacer el Estado, otra vez específicamente frente a la actividad empresarial. Por otro lado, articulan y ordenan y dan guía de qué deben hacer las empresas para cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos. Esa responsabilidad es ineludible. Las empresas no pueden, de acuerdo a los principios rectores, usar como excusa que una regulación es laxa o que cumplen con las leyes o regulaciones nacionales y ya está. Porque si hay leyes o regulaciones nacionales insuficientes para proteger los derechos humanos, o su implementación, monitoreo, inspecciones, etcétera, por parte de los enforcers, ¿no? De los reguladores, de quienes tienen la responsabilidad de que esas leyes se cumplan, es laxa, es mala, es insuficiente, las empresas no pueden entonces cometer abusos solamente porque hay un ambiente habilitante para ello. Los principios rectores establecen claramente que las empresas no pueden hacer eso. Tienen que prevenir el daño, tienen que regirse por el principio de do no harm, no realizar daño o abstenerse de realizar daño. Deben hacer procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, que incluye el medio ambiente, para prevenir. Hay que identificar posibles daños o daños reales ya ocurriendo, hacer entonces el proceso de prevención, mitigación y remediación del daño. Es decir, las empresas también tienen que proveer mecanismos para contribuir a la reparación del daño cuando esto sucede. Y esto es muy importante y es bastante novedoso en los principios rectores. Aunque, otra vez, había provisiones y existen ya provisiones, por ejemplo, en materia ambiental, incluso hasta de delitos ambientales en algunos países. Existen todas las provisiones, por supuesto, en materia laboral. Los estados tienen una obligación directa de cumplir con sus obligaciones como empleadoras y respetar los derechos laborales. No solo respetarlos, sino también garantizarlos, que eso es bien interesante, porque de ahí se derivan
muchas otras discusiones sobre obligaciones directas, sí o no. Pero toda la gente que trabaja en lo laboral tiene una postura muy fuerte de porque ya hay un precedente de responsabilidades directas de las empresas, u obligaciones directas, ¿no? Y luego también establece algunos canales claros de remediación, ¿no? Remediación judicial, cuando se hace a través del sistema de justicia. Remediación estatal no judicial, cuando se hace a través de mecanismos estatales como las instituciones nacionales de derechos humanos, que pueden proveer o contribuir a que haya remedios efectivos. Y cuando son mecanismos de remediación privadas, es decir, de las propias empresas a nivel operacional, a nivel operativo. Entonces, todo eso lo traen los principios rectores. Es decir, que es una muy buena base desde la cual podemos construir, pero no es ningún techo, ¿no? Sino es totalmente lo contrario, una base, y desde ahí, desde esos fundamentos, se pueden construir muchas cosas, incluyendo instrumentos legalmente vinculantes. Entonces, ahí voy a los planes nacionales de acción. Típicamente, en los primeros años se exhortaba mucho, incluso desde el grupo de trabajo, yo estoy hace un año, hubo configuraciones diferentes antes, se exhortaba mucho realmente a que se desarrollaran planes de política pública por parte de los gobiernos, llamados Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y hay 50 países en el mundo que tienen planes nacionales de acción. Ahora, lo cierto es que estos planes nacionales son muy diversos, hay mejores, hay algunos con más provisiones, hay algunos que incorporan muchos elementos como temas específicos de género, temas específicos de población LGBTI, temas específicos de niñez, temas de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, etc. Hay otros que son mucho más generales y vagos, y algunos tienen provisiones más interesantes o más fuertes que otros que simplemente lo que buscan es alentar e incentivar a las empresas a portarse mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que los planes nacionales de acción, si están bien hechos y dialogan con otros planes de política pública, hay una coherencia interna, una coherencia política por parte del Estado, entonces creo que pueden hacer algún aporte. No todas las soluciones, pero pueden ser un aporte interesante. Ahora, esos planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos tienen que estar en franco diálogo con los planes de desarrollo, con los planes nacionales de derechos humanos en general, con los planes de igualdad de género, incluso no pueden estar en contradicción, por otra vez temas de coherencia política, que es lo que exhortamos a los estados y debería estar ahí, no pueden entrar en contradicción con los tratados de libre comercio, por ejemplo, no deberían, ¿no? O los tratados de libre comercio más bien no deberían entrar en contradicción con principios de derechos humanos, ni con cualquier otro tipo de acuerdo de inversión, etc. Entonces, bien hecho creo que puede ser algo que aporte ciertos elementos interesantes. Las políticas públicas siempre son importantes, entonces yo creo que las políticas públicas bien hechas son bien importantes, particularmente las políticas sociales. Entonces ahí creo que hay un potencial. Pero claro, no es lo único, ¿no? Y creo que también es muy importante que se entienda que no es lo único que estamos incentivando desde el grupo de trabajo, ni que es la única meta o la única forma de implementar elementos de los principios rectores. Lo otro son las leyes y regulaciones que se pueden derivar de esos principios. Típicamente hemos visto que se han derivado de esos principios leyes o regulaciones en materia de debida diligencia de derechos humanos, ¿sí? Como estas evaluaciones de riesgo en materia de derechos humanos que en algunos países poco a poco se están empezando a desarrollar como propuestas de ley, bueno, en algunos casos leyes, como la de Francia, que es de 2017, que requieren a las empresas hacer debida diligencia en toda su cadena de suministro para prevenir el daño y responder por los daños que ocurran cuando esto suceda. Ahora mismo se está discutiendo, ustedes bien sabrán, en el contexto de la Unión Europea, una directiva que aplicaría a los 27 estados de la Unión en caso de que se avanzara y se adoptara. Hay un borrador, hemos hecho comentarios sustantivos al borrador, pero creemos que si se incorporan algunos de estos comentarios, ojalá, y comentarios también de sociedad civil y de otros expertos y expertas, puede terminar siendo una muy buena cosa que permita avanzar en la protección de derechos y también en la respuesta y el remedio cuando estos abusos suceden.
Entonces ahí ya vemos que hay posibles opciones de obligatoriedad, digamos, de instrumentos vinculantes a nivel doméstico, ¿sí? De los países. También hay otras leyes como que asociadas de alguna manera o que utilizan algunos principios de los principios rectores o algunos elementos, por ejemplo, leyes contra la esclavitud moderna, contra la explotación infantil y ese tipo de cuestiones. Entonces, creemos que ahí es otra manera de la aplicación. Y finalmente, por supuesto, otra forma sería el desarrollo de un instrumento legalmente vinculante. Y aquí me voy a detener un ratito, y creo que va a ser el último tema, porque ya unos 20 y tantos minutos, que es el tema del tratado vinculante o el instrumento legalmente vinculante. Este proceso empezó en 2014 con la adopción de una resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se conformara un grupo de negociación intergubernamental, es decir, entre los Estados miembros y sus gobiernos, de composición abierta, es decir, que no tiene una fecha límite, cuyo mandato es que tengamos un instrumento legalmente vinculante. Es decir, que puede estar sesionando y trabajando y negociando los años que sean necesarios para él. Eso fue en 2014, estamos en 2022, ya van 8 años, y cada año en el mes de octubre ha habido una sesión de negociación entre los estados para que se avancen los trabajos hacia un instrumento legalmente vinculante que permita de alguna manera, sobre todo, trascender las limitaciones jurisdiccionales que tenemos y, digamos, que funcione como un instrumento internacional de protección a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Algunos elementos fundamentales. Uno, este es un proceso que desde el inicio ha sido liderado por el Estado de Ecuador y hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, ejerciendo la presidencia del Grupo Intergubernamental de Trabajo. Ha habido distinta participación y distintas posturas que han evolucionado a través de los años. Por ejemplo, la Unión Europea al inicio no participaba para nada y ahora es un actor bastante fuerte que participa, si bien a veces no está del todo de acuerdo con algunas provisiones que se están negociando, participa de manera activa allí. Países que antes estaban muy activos, como algunos países africanos, incluyendo Sudáfrica, ahora están un poco menos participativos. Creemos que disculpen, realmente ha habido una reducción de la participación de los estados africanos. También América Latina participa bastante prominentemente, en algunos casos con posturas favorables muy fuertes, en otros menos, y los países de Asia, algunos sí y otros no, y otros están actualmente ya en franco desacuerdo con China, por ejemplo. India en su momento estuvo más activo, ahora menos. Estados Unidos estuvo muy en contra en muchos momentos, ahora está teniendo una postura un poco más constructiva, y así se van formando como las voluntades políticas para la negociación. Actualmente está el tercer borrador, estuvo en discusión hasta hace muy poco, y creo que hay un par de elementos que me gustaría destacar. Primero, es del proceso como tal. Es un proceso que ha sido difícil, además con la pandemia por COVID-19 fue más difícil todavía porque hubo 2 años de negociaciones virtuales, y fue complicado también para, digamos, los estados poder reunir las voluntades necesarias para Ecuador como líder del proceso sin duda. Y de alguna manera quienes sostuvieron o exigieron que no cayera el proceso fue sociedad civil. Este es un proceso que reúne a muchos sectores de sociedad civil. Este es un proceso que de alguna manera hace que confluyan sindicatos, movimientos ambientalistas, movimientos feministas, movimientos de derechos humanos, ONGs, representaciones de comunidades locales afectadas por la actividad empresarial, etc. Entonces, yo creo que es un proceso que realmente abre un paraguas enorme para la participación y la confluencia de voluntades, también de sociedad civil, o sobre todo de sociedad civil. El empuje que ha tenido la sociedad civil otra vez para exigir que el proceso siga y se mantenga ha sido fundamental. Y en ese sentido, este año no fue la diferencia y la sociedad civil siguió empujando, insistiendo e incidiendo. Ahora, también la sociedad civil, además de empujar el proceso, ha contribuido con
algunos realmente un montón de aportes sustantivos de texto y de comentarios. Y esto también ha sido importante. También, por otro lado, el sector privado ha estado participando muy activamente, particularmente dos instituciones, la Cámara Internacional de Comercio y aún más prominentemente la Asociación Internacional de Empleadores, que ha tenido, por supuesto, una postura bastante conservadora o reticente al proceso, pero están ahí, están en la mesa y están participando. Por supuesto, defendiendo ciertas posturas que a veces no, digamos, no son las mismas para nada que sociedad civil, etc. Y creo que con respecto a este último sesiones de negociación y el último borrador que tenemos, hay algunos elementos importantes. Quedan, por ejemplo, parece bastante zanjado el tema del alcance. Una discusión durante años fue si el alcance era solo para empresas que tenían operaciones transnacionales o para todas las empresas. Al parecer el consenso va siendo que sean todas las empresas, aunque hay actores que todavía tienen un énfasis en el tema de las multinacionales o transnacionales. Por otro lado, hay una parte que creo que habría que fortalecer, que es la perspectiva de las víctimas y los mecanismos para la participación en los procesos de remediación. Ahí creo que se podían fortalecer algunas provisiones. Creo que otra parte que vemos con buenos ojos que sí se ha incluido es el tema de la perspectiva de género y de los grupos vulnerables. Yo soy además una de las fundadoras, aunque ya no lo integro por estar en el grupo de trabajo, porque tengo que cuidar que no existan conflictos de interés reales o potenciales. Soy una de las fundadoras de las Feministas para el Tratado, que somos parte de la Alianza para el Tratado, que nacimos por allá de 2016, y hemos empujado la perspectiva feminista en el tratado. Pues otra vez, como les decía, ya no soy parte de eso activamente, y me tengo que reservar, pero creo que es un espacio importante que se ha creado, y se ha empujado y se han incorporado algún lenguaje en materia de género, que es una ganancia de estas luchas. Creo que donde, digamos, todavía hay mucho que aclarar y que desmenuzar es en la parte de rendición de cuentas y remedios efectivos. Es decir, ¿dónde se van a llevar esas quejas? ¿Dónde van a suceder esos procesos de remediación? ¿En qué jurisdicciones se van a litigar? Todo esto está, pero creo yo que requiere más detalle y más aclaraciones. Incluso en algún momento se había discutido la propuesta de tener una corte internacional. Eso todavía es una gran pregunta, no sabemos a dónde va a llegar eso. Entonces, creo que en la parte de acceso a remedio y la perspectiva de las víctimas hay posibilidad de fortalecerse. Entonces, mi evaluación para ir cerrando es que tenemos provisiones y avances en las provisiones previstas en el borrador de tratado bastante buenas, que hay bastante que caminar. El grupo de trabajo apoya el proceso. De hecho, este año a mí me tocó estar en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar el informe como presidenta, y otro de los colegas del grupo de trabajo estuvo en Ginebra en las negociaciones del tratado, aportando nuestra visión, digamos, desde la experticia que tenemos como grupo. Entonces, eso es importante también decirlo. El grupo de trabajo apoya, no solo apoya, exhorta y promueve la creación de instrumentos vinculantes, tanto a nivel doméstico como, en este caso, el instrumento legalmente vinculante a nivel internacional. ¿Qué va a pasar? Va a haber una nueva ronda de negociaciones el próximo año y ojalá nos vayamos acercando a un borrador final. Ahora, como imaginarán, estos procesos son muy largos, yo creo que faltan varios años todavía, y una vez que tengamos el texto final del tratado, tiene que aprobarse y después tiene que pasar a ratificación. Y eso todavía, como me imagino saben, un instrumento que no ha sido ratificado para el país que no lo ratificó no tiene ningún efecto. Puede haber un efecto más de incidencia, que las comunidades, que la sociedad civil lo use para incidencia, pero realmente no tiene un efecto si no está ratificado y se internaliza, incluso en algunos casos se internaliza en la propia legislación nacional. Entonces, bueno,
pues esos son los retos por delante, eso es como vemos el proceso, pero como les decía, desde el grupo de trabajo lo apoyamos y yo personalmente, por supuesto, también apoyo el desarrollo de mejores leyes, mejores regulaciones, instituciones con mayor grado de autonomía y mayor presupuesto y personal capacitado para realmente ejercer esa regulación de manera efectiva, mejorar los mecanismos de acceso a remedio, hablar de reparaciones históricas, todo esto a nivel doméstico, pero también en el contexto del tratado vinculante. Y, por supuesto, la centralidad de las víctimas y la centralidad de las personas y comunidades afectadas en sus derechos por parte de la actividad empresarial. También las personas trabajadoras. Entonces, pues nada, me resta agradecerles, quizás invitarles a nuestro foro anual organizado por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos en Ginebra este año, desde el 28 al 30 de noviembre. También va a haber transmisión en línea y el tema justamente va a ser la centralidad de las personas titulares de derechos en todas las soluciones que se propongan en el acceso a remedio y en la rendición de cuentas en el contexto de empresas y derechos humanos. Así que quedan todas invitadas y les agradezco mucho por su atención y nuevamente una enorme disculpa por no poderles acompañar en vivo. Saludos desde Monrovia. Bueno, pues aquí tenemos la presentación de Fernanda. Bueno, pues no sé si, como hoy precisamente que no está como la ponente aquí, es una pena, ¿no? Porque quizás tendríamos preguntas. No sé qué habéis pensado del nivel técnico, si veis cómo podéis seguir bien, porque sí que es verdad que hablaba como de realidades bastante específicas y de documentos de empresas y derechos humanos. Yo creo que también es una buena oportunidad ahora para tener un poco un debate entre nosotras, si queréis, o si tenéis como preguntas, no sé, yo creo que no las voy a poder responder, pero puedo sino apuntarlas y pasárselas a Fernanda. En fin, que creo que antes de pasar a explicar qué estamos haciendo aquí desde Cataluña, podemos abrir un poco el debate entre nosotras. Primero Denise y luego, ¿sí? Vale. No, a modo de colaboración, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en CETEN Cataluña a cargo de la campaña Ropa Limpia durante 2 años y a partir de ahí conocer todos estos procesos, la dificultad que representan. Participé también a través de la FEDECAT en la generación del documento que se presentó desde el grupo de Derecho y Empresa de la FEDE para la generación de un centro en Cataluña, que sería como vanguardia, ¿no? Sobre temas de derechos laborales, derechos humanos y empresa. Y la verdad es que sí que, al menos en el ámbito textil, la vulneración de no solo los derechos humanos, sino de los derechos laborales, ha quedado más que denunciada durante los últimos 20 años. Sin embargo, lamentablemente creo que sin incidencia social y política va a ser muy difícil que estos procesos lleguen a buen puerto. Teniendo también muy claro que vivimos en una realidad muy compleja, que todo depende de voluntades políticas, que depende del gobierno de turno, que lamentablemente la sociedad civil, y ahí yo haría un hincapié en diferenciar la sociedad civil de asociaciones, fundaciones, ONGs, que son las que están realmente llevando la voz cantante de estos temas, porque a veces nos imaginamos que la sociedad civil está representada en la ciudadanía, pero en realidad está representada en términos como secundarios. Y eso es importante, yo creo, a la hora de difundir todos estos conocimientos y todas estas actuaciones, porque yo creo que una de las dificultades que tenemos es de traspasar esto a la ciudadanía. Y ahí hay una gran batalla
que lamentablemente a nivel político de aquellas fuerzas que están supuestamente de la mano de estos procesos yo aún no termino de ver, ni siquiera de aquellos grupos políticos que realmente se supone que están comprometidos y de hecho fueron los que apoyaron la presentación de este centro en el Parlamento catalán. Se desdibujan permanentemente todos estos soportes. La sociedad civil, y digo ciudadanía, para ser más clara, ignora absolutamente todos estos procesos y para variar siempre termina siendo el gran tope que tenemos. Entonces, sin embargo, lamentablemente llevamos más de un siglo con una serie de principios en nuestras constituciones que no son capaces de ser cumplidos y yo creo que hay que abrir la discusión más de cara a la ciudadanía, porque creo que ahí está una de las piedras de tope fundamental. Hay que romper el algoritmo de los medios de comunicación, hay que cruzarlo y hay que poder llegar a la sociedad civil. Pero hay que reconocer que lo que se ha logrado es muy potente. El avance a nivel jurídico es lentísimo, porque una cosa es lograr unos principios, ¿no? Y luego que esos principios se traduzcan exactamente en actuaciones reales, ¿no? Yo no tengo el lenguaje jurídico, pero yo creo que se entiende. Es como lo que pasó en Chile, ¿no? El gran desastre después de todo un proceso de presentación de una asamblea constituyente que crea una nueva constitución, tanto la derecha como los medios de comunicación y las grandes empresas lo que logran es desbaratar todo ese proceso, generando toda una serie de engaños de cara a la ciudadanía. Porque se pensaba que lo que se había escrito ahí era lo que se iba a implementar. Y hay una tremenda diferencia entre lo que se escribe en un marco rector o de estos principios y luego cómo eso se va traduciendo en acciones específicas, en acciones legales. Entonces, bueno, creo que lo que se ha hecho es muy potente, pero falta mucho conocimiento por parte de la ciudadanía y yo creo que ahí siempre la estamos cagando. Sí, Denis, yo creo que, bueno, la presentación esta que he preparado, que hemos preparado, tú vas a poderla complementar porque es breve, pero sí que son muchas personas que han participado en este proceso de propuesta de ley para la creación del centro catalán. Creo que incluso que tú estás en una de las fotos que yo he puesto en la presentación, o sea que luego si quieres añadir, obviamente, súper invitada. Es verdad que ahora ¿no? estamos en un proceso de elaboración de esta ley y tenemos dentro del eje de empresas y derechos humanos de la CED tenemos dos grupos de trabajo. Uno es el trabajo técnico y el otro es el trabajo de comunicación, porque realmente cuando son temas jurídicamente tan técnicos y tan abstractos como es cómo afecta a la ciudadanía de a pie a la actuación de empresas transnacionales en otros países y cómo interpelas tú la responsabilidad, ¿no? de la ciudadanía, no la sociedad civil, pero de la ciudadanía, es muy complejo porque realmente como no sentimos que tenga como una relación directa con nosotros, ¿no? Este impacto, estas vulneraciones que se están llevando a cabo en terceros países, por lo que estoy completamente de acuerdo y es uno de los principales retos. No deja de ser ahora mismo un proceso legislativo, por lo que hay partidos allí que han dicho que van a apoyar esta iniciativa, luego pues no la apoyan de verdad o nos dicen cómo cómo se apoya formalmente el texto, pero ya nos dicen que el texto tal y como está no va a pasar, pero en fin, ahora sí, es que me estoy adelantando, pero sí que es verdad que vamos a necesitar un proceso de movilización y vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, es que os enseñaría fotos, pero no sé si antes de pasar a entrar más en detalle en la propuesta del centro querías hacerte una intervención, ¿no? Bueno, sí, es que como realmente es lo que más o menos ha dicho, es en la línea de lo que ha dicho Denis, ¿no? Sí.
que también yo estaba pensando en el sector textil, ¿no? Que una cosa es, pues, el filete de Texaco, pero hay el peso de la ley, ¿no? Son personas que responsables, pero en cosas como el textil, que es nuestro día a día y que todos compramos, y que además pienso que lo sabemos bastante en los sitios, que los adolescentes lo saben, igual lo saben. O sea, yo pienso que está la gente bastante concienciada, pero aún así la inercia hace que, o la falta de creatividad también es verdad que hay que tener un poder adquisitivo a veces para poder elegir. Y si no, pues tener mucha creatividad o dedicarle mucho tiempo, pero puede ser que tengas que trabajar mucho para ganarte la vida y no tengas esa. O sea, que al final es fácil acabar comprando y lo veo un poco difícil el paso, o sea, no sé cómo. Esto pienso que desde el ámbito legislativo de estas instituciones como la ONU, ¿cómo se puede abordar esto? Porque por un lado podemos decir, vale, no es un tema de cambio de conciencia, de pensar que como consumidores tenemos derechos, ¿no? Más allá de lo que pensamos, nos ponemos de acuerdo, jolín, sí que tenemos derechos, ¿no? Pero lo veo muy difícil cómo legislar estas cosas, porque al final es la legislación laboral de, yo qué sé, de estos países, de Bangladesh, de Pakistán, de donde sea. La legislación laboral seguramente es infinitamente más laxa que la nuestra, por eso, por eso se llevan allí las... O sea, no sé, ¿se puede incidir en su legislación laboral? Bueno, no lo sé. No sé. ¿Se puede obligar a otros países? O sea, ¿podemos nosotros desde España pensar, vamos a cerrar las puertas a los productos que no lleven una etiqueta, que nos dé la garantía de que yo qué sé? O se podría hacer otro... Y ya acabo, perdón. Porque a veces también se ha hablado de esto, ¿no? De que la camiseta que vale 3 euros, o sea, lógicamente no es el precio de 3 euros. Vamos a incorporar el precio que supone pues todas las aguas que se vierten, los tintes, tal cual. Esa camiseta no vale 3 euros. Vale mucho más. O sea, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esto? Sí, bueno, yo quería aportar, pero más por las aportaciones que han hecho las dos compañeras y no estando desde el ámbito más jurídico de legislación, que tampoco sé cuál sería la solución, pero sí que me hace pensar en la complicidad entre diferentes actores, que igual aquí ahora podemos estar, no es mi caso, más especialistas o más esta sociedad civil organizada, ¿no? Que es la diferencia a la ciudadanía, que en este caso estáis más en el tema jurídico, pero hay otra parte donde buscar la complicidad con toda la gente y entidades ambientales que trabajan en la sensibilización y en comunicar estos cambios de hábitos que van ligados a luego poder aplicar, bueno, no aplicarlas, pero como que la ciudadanía entienda la necesidad de la legislación de este tipo. O sea, como buscar esa complicidad incluso en la comunicación para llegar a más ciudadanía y pasa siempre, pues somos de diferentes disciplinas, pero la importancia de cooperar y la complicidad entre las diferentes disciplinas, porque el objetivo final, bueno, hablando hoy de este tema más de medio ambiente y legislarlo, coincide con esta misión que tienen otros organismos u otra sociedad civil organizada. Bueno, por hacer ese aporte, en cambio de hábitos, exactamente todo el pacto de la moda circular, hay otras maneras de consumir si hablamos desde la parte de moda o textil o de este consumo este hábito de consumo. Solo era este aporte. No, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay diferentes enfoques de trabajo de los que tomamos entidades de la sociedad civil, ¿no? Se lleva desde hace mucho tiempo trabajando en hacer por lo menos desde Cataluña, en hacer como investigación de casos de vulneraciones de derechos humanos por parte de empresa en el ámbito del textil, en el ámbito sobre todo de los megaproyectos, ¿no? De las grandes presas hidráulicas, en el ámbito alimentario, ¿no? Sobre todo se ha trabajado mucho la importación de la soja, exportación de la soja, del aceite de palma, y a partir de aquí se ha llevado a cabo como diferentes, ¿no? Campañas como la de Roba Neta, Ropa Limpia, de concienciación al consumidor de cuáles son los efectos de consumir cierto tipo de productos. Y obviamente se tiene que avanzar a nivel de sensibilización, yo creo, para concienciar cuáles son los efectos. Pero sí que es verdad que como llevamos mucho tiempo haciendo como mucha incidencia en la capacidad del consumidor de, a través de los pequeños actos, todas juntas, hacer como grandes diferencias, y obviamente que es
es una línea como de trabajo que se tiene que seguir, tenemos que seguir sensibilizando, haciendo como comunicación de estos casos, pero no podemos únicamente poner toda la responsabilidad de erradicar las vulneraciones ambientales de derechos humanos en el consumidor, porque aquí si no entramos en una cadena no solo de ansiedad, sino de ansiedad generalizada, de hiperresponsabilización del consumidor, y también entramos en todos los washings posibles, ¿no? Porque en el momento en que tú pones en el consumidor todo el poder de decidir en qué empresa consume y que la elección de consumo sea la única que tenemos para poder presionar a las empresas, entonces entran los washings y cómo se presentan las empresas de manera que estén respetándonos según ellas, y entonces aquí entra otra vez, ¿no?, esa voluntariedad que ha habido hasta ahora de aplicar como ciertos principios de, mira, nosotros estamos como aplicando los principios de las Naciones Unidas y que lo estamos haciendo bien y cómo se usa, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy de acuerdo con Fernanda de que desde el Pacto Mundial, ¿no?, que es de 1999, con los principios rectores de 2011, pues sí que es verdad que se ha impulsado muchísimo estrategias regulatorias, por mucho que no hayan sido vinculantes, y desde 2014 hemos estado trabajando en el tratado vinculante y queda mucho camino aún por recorrer. Pero también hay otra crítica en las estrategias regulatorias, y es que no podemos quedarnos solo en pensar que si tenemos una ley esta es mi opinión personal, es pensar que si tenemos una ley que regula tratado vinculante, esto va a solucionarlo. Ayer precisamente estábamos en un acto, no hay comentarios, perdón. Estábamos en un acto de empresa y derechos humanos que se celebró en el centro aquí de Cristianismo y Justicia. Estaba Adil Meléndez, que es esto, perdón, esto es mi móvil, no debería estar sonando. Adil Meléndez es un abogado colombiano él está trabajando para oponerse a un proyecto de dique en Colombia que pretenden construir. Es una gran infraestructura de obra pública, que ahora no recuerdo si parece que lo va a ejecutar Aigües de Barcelona o SACIR, era alguna empresa española, y estaba hablando de las amenazas que sufrían como activistas, porque sabéis que en América Latina el peligro al que están expuestos las personas activistas son muy grandes. Hay una normalización de la cultura de la violencia. Entonces, son las personas activistas ambientales, de la tierra, por los derechos LGTBI, son altamente perseguidas y están expuestas a niveles altos de violencia. Y ellos nos explicaban allí pues su experiencia. Y yo la pregunta que le hice es, vale, nosotros aquí estamos trabajando en procesos como regulatorios. ¿Existen herramientas a nivel como de derecho internacional que establecen obligaciones para los estados de desarrollar mecanismos para protección de personas defensoras? A nivel de América Latina y el Caribe existe el Acuerdo de Escazú. Existe el Acuerdo de Escazú, perdón, que voy a silenciar. Vale. Que los estados que lo han ratificado están obligados a desarrollar mecanismos. Yo le pregunté a Adil, vale, Colombia aún no ha ratificado este tratado internacional, pero ahora con el nuevo gobierno de Petro, pues ¿qué perspectivas hay? Entonces él me dijo, mira, la verdad es que mecanismos nacionales, regulaciones nacionales de protección de defensoras ya existen. Como no lo dijo así, pero la verdad es que sí que no, en ciertos contextos ya no hacen falta como más estrategias regulatorias, ¿no? Estamos hablando de que cuando tienes la regulación, pero no existe ni la voluntad política, ni el financiamiento, ¿no? Muchas veces como estas políticas son de financiamiento que no dependen directamente de la federación o del Estado central, sino que dependen como de las municipalidades o de las comunidades autónomas o estados, ¿no? Según Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, ¿sabes?, es que algunos estados lo aplican, otros no. En Colombia, pues aparentemente existe, pero no se aplica. Pues, ¿y qué pasa cuando es la misma administración la que actúa en connivencia con los actores privados? Porque Adil los comentaba. Aquí el problema es que es la misma administración, es la misma institución que te señala y que quien como activista te coloca en el punto de mira y te condena. ¿Sabes? Porque si normalmente estamos hablando como de macroproyectos públicos, de grandes obras públicas, las personas que se oponen al proyecto son consideradas como enemigos internos.
enemigos de este desarrollismo muchas veces. Entonces, la gran problemática es sí, o sea, no gran problemática también, ¿no? Nosotros trabajamos con estrategias regulatorias, pero también es una crítica, no podemos quedarnos solo aquí, ¿no? Y aquí lo que hablaba Denise de hacer no solo, de que el problema es también, ¿no?, cómo llegar a la ciudadanía no organizada. Tenemos aquí un comentario. Sí, de Denise. Bueno, en fin, que sí, que estoy muy de acuerdo. Hay muchos retos. No sé si queréis que os presente como rápido lo que estamos haciendo aquí en Cataluña, o sea, hay como otros comentarios sobre Fernanda antes de pasar. Bueno, pues mira, y Denise, si quieres tú participar, pues ya sabes. Vale. Se ve bien aquí, ¿no? Vale, pues yo os quería hablar como de manera breve qué es esto del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos de los que estamos hablando tanto. En este contexto de surgimiento de diferentes iniciativas regulatorias de empresas y derechos humanos, pues aquí en Cataluña se lleva desde hace muchos años insistiendo para que se cree ese organismo público. Y la iniciativa legislativa, la propuesta, lo que es especial de esta propuesta, como bien sabrá Denise, es que la redacción de la ley, aunque ha sido adoptado por grupos parlamentarios, ha sido presentado por grupos parlamentarios, la redacción ha sido desde las entidades, se hizo desde el eje de empresa y derechos humanos de la FEDE y algunas entidades, pero es una iniciativa que ha surgido de las propias entidades. Bueno, la FEDE, para ¿qué es la FEDE? Vale, perdón. La FEDE es la Federación de Entidades que trabajamos para la educación en desarrollo. Es la federación de diferentes, no diría ONGs, porque no son solo ONGs, también tenemos la coordinadora de la ONG, que es pero la FEDE es la que donde las entidades que trabajamos para la educación por el desarrollo y la cooperación para el desarrollo estamos federadas. Entonces hay diferentes grupos, por ejemplo, hay el grupo de justicia climática y ecología, hay un grupo de trabajo donde las diferentes entidades que estamos aquí en Cataluña, que trabajamos para educación y desarrollo y que queremos trabajar específicamente en empresa y derechos humanos, pues ahí nos juntamos y pues tenemos como una línea de acción. Y de hecho, pues esta propuesta de ley surge desde, como ha dicho Denise, desde hace muchísimos años. Desde 2015 se está haciendo incidencia política para que desde el gobierno catalán se cree un centro público de empresa y derechos humanos. Desde 2015 se han conseguido 3 declaraciones del Parlamento de Cataluña apoyando la creación de este centro. Se propuso ya, se entró a trámite, me parece, el primer borrador, pero con el cambio de la legislatura se tuvo que volver a introducir. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de la proposición de ley, estamos hablando de la segunda, de la que se hizo en julio de 2021. Se registró esta segunda propuesta de ley para la creación del centro y no fue hasta este febrero de 2022 que se aceptó a trámite. Eso quiere decir que los partidos tuvieron un pequeño debate donde si algún partido o grupo parlamentario tenía como alguna oposición general, alguna enmienda a la totalidad, que solo hubo uno, que no vamos a nombrar, y pues no hubo como obstáculos y ahora mismo se está tramitando la ley. Entonces, ¿qué involucra, ¿no?, ese centro catalán? Nosotros hacemos hincapié en que necesitamos un centro que haga diferentes funciones en cuanto a empresa y derechos humanos, que sea público. Nosotros como entidades, desde el grupo desde el eje de empresas de derechos humanos de la FEDE, llevamos desde hace un tiempo haciendo documentación de casos de empresas que actúan aquí en Cataluña de vulneración de derechos humanos en terceros países. La página web se llama alertadh.org y allí pues existen diferentes casos que hemos estado documentando, pero avanzando, ¿no?, como en esta línea de trabajo, nosotros creemos que tiene que ser un organismo público
quien haga estas investigaciones. Uno de los objetivos es que este departamento dependa del Departamento de Acción Exterior. Nosotros lo que defendemos, no queremos que sea un centro que dependa, por ejemplo, del Departamento de Empresa, queremos que dependa de Acción Exterior ¿no? Porque en el fondo, si la iniciativa sale de las entidades que estamos trabajando para la defensa de los derechos humanos dentro de la cooperación al desarrollo y para la educación en la cooperación al desarrollo, pues nosotros queremos que este centro dependa del Departamento de Exteriores. ¿Y cuál sería su ámbito de actuación? Pues tendría diferentes funciones. El centro se centraría en estudiar, evaluar y controlar las empresas catalanas en su actividad en terceros países, incluye todas aquellas empresas que tengan una serie de inversiones o actividad en Cataluña. El foco del ámbito de aplicación de la ley serían empresas no solo que estén sediadas aquí en Cataluña, sino que actúen aquí en Cataluña. Por lo tanto, empresas que no tengan la sede, que tengan la sede en Madrid o en otro país, pero que actúen en Cataluña, también estaría bajo su ámbito de actuación. Y sí, el objetivo es velar el cumplimiento de derecho internacional, derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, ¿qué funciones específicas tiene sobre el papel ahora en la propuesta de ley este centro? Pues actuaría en primer lugar como un centro donde las comunidades afectadas por violaciones de estas empresas podrían presentar denuncias y sería este centro el que estaría encargado de investigar, inspeccionar y recibir estas quejas por estas posibles vulneraciones de derechos humanos. Las quejas podrían presentarse por parte de las víctimas, de los colectivos afectados, pero también por organizaciones sociales de aquí o de países terceros que podían presentar esta queja para que fuese investigado. Una de las funciones principales que tendría este centro sería, en caso de recibir ese tipo de quejas, sería requerir información a las empresas acerca de esta denuncia, de las vulneraciones que se habrían llevado a cabo alegadamente. Y uno de los aspectos más importantes sería la capacidad sancionadora de este centro, que es en el caso de que las empresas no cooperasen, no entregasen información, serían sancionadas con un baremo. Entonces, las sanciones, cuando debatimos las sanciones, se dice que son demasiado pequeñas porque van de los 10.000 hasta los 50.000 euros, que serían demasiado pequeñas para las empresas que son realmente grandes. Esto como tendría un efecto casi ni disuasorio, ¿no? Porque 50.000 euros, ¿qué es, no? Para las grandes transaccionales, o que podrían ser incluso sanciones demasiado grandes para pequeñas y medianas empresas, porque ahora mismo el ámbito de aplicación de la ley no es solo para grandes empresas, es para todas las empresas que estén aquí en Cataluña. Obviamente es un proyecto de ley, esto le faltan un proceso legislativo y seguramente muchísimas enmiendas, pero la función de esta sanción sería el señalamiento, es decir, sería más la capacidad de sensibilización que tendrías después de imponer una sanción a una empresa por no participar en procesos de información de una denuncia de vulneración de derechos humanos. O sea, estamos hablando, si os fijáis cuando Fernanda estaba hablando de empresas, no hemos hablado, solo ha hablado de obligaciones directas para empresas cuando estaba hablando de derechos laborales. Cuando hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto cuando hablamos de defensoras como Escazú, como el tratado vinculante, hablamos de obligaciones de los estados. O sea, son los estados que tienen las obligaciones de desarrollar estas normativas, pero no existen obligaciones directas para las empresas. En este caso, se establecerían obligaciones directas para las empresas de información. También tendría otras funciones como elaborar propuestas que garantizan. Sí, y otro aspecto importante de las sanciones es que en caso de imponerse estas sanciones por parte de este organismo público, se podrían publicar estas sanciones para que se tuvieran en cuenta como posibles condiciones de no concurrencia en la contratación pública. Entonces, esto es dispositivo no porque serían los mismos organismos públicos que podrían tenerlos en cuenta como condiciones, pero ya estamos avanzando para llegar a la vinculación entre las estrategias regulatorias de derechos humanos y la contratación pública.
También habría como un trabajo en contratación pública para elaborar propuestas que garanticen la inclusión por parte de estas administraciones de cláusulas basadas en derechos humanos. Desde 2017, que adaptando una directiva europea, se reformó la Ley de Contratación del Sector Público para que sea obligatoria incluir en todos los contratos públicos una cláusula especial de ejecución. Las cláusulas especiales de ejecuciones son cláusulas de obligado cumplimiento que cuando la empresa lo incumple, el contrato se rescinde, y es una lista abierta que las administraciones pueden elegir, y hay una cláusula que yo no la he visto nunca siendo aplicada y creo que no he visto ningún caso, pero que existe y es posible aplicarla, que es que la administración ponga como condición que la empresa que respete y garantice el cumplimiento de los derechos humanos básicos a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, esta herramienta existe, pero no se está aplicando porque ¿qué pasa? Cuando vas a las administraciones o cuando vas a hablar con las empresas dicen, ¿yo esto cómo lo aplico? Bueno, pues sí, realmente como necesitamos avanzar, ¿no? en estas herramientas de control y de seguimiento de vulneraciones a lo largo de la cadena de suministro. Es una de las preocupaciones principales y en los que estamos intentando trabajar en estrategias regulatorias. Otras funciones que tendría el centro es elaborar instrucciones vinculantes que obliguen a la inclusión de criterios de transparencia y garantía en materia de derechos humanos en procesos de apoyo y acompañamiento a la internacionalización de empresas. Quiero decir, no hay diferentes empresas catalanas que están en proceso, catalanas o españolas que están en proceso de internalización, que tienen apoyo de las instituciones públicas, pues condicionar estos procesos de internacionalización a la introducción de criterios de transparencia y garantía. Tiene también otras funciones, sobre todo relacionadas a emitir informes ya no vinculantes, pero que contribuyan a la coherencia de políticas públicas y derechos humanos. Una lista muy larga. Si queréis leer la proposición de ley, os la puedo compartir, pero quería hablaros también, antes de acabar, no sé cuánto tiempo me queda, pero quería hablaros de lo que está siendo el proceso de incidencia en sí, que estamos desarrollando en el Parlamento. Como os he dicho, entró en el Parlamento en julio de 2021, se aceptó a trámite en febrero de 2022 y luego, para seguir en el trámite, necesitábamos que la comisión a la que se había asignado esta ley, que es la Comisión de Exteriores, que nombrara la ponencia. Eso es un trámite muy rápido, muy fácil. Es nombrar como una serie de diputados que son expertos en la materia y que son los que al final van a tratar más la ley. Se tardó muchísimo en nombrar esta ponencia y nosotros sentimos que estaban incurriendo en estrategias dilatorias, porque ¿qué pasa? Si esta ley pasa todo el proceso y en esta legislatura no se tramita, eso quiere decir que tenemos que empezar de nuevo, otra vez de cero. Entonces, que el hecho, desde que se aceptó a trámite en febrero de 2022 y en julio de 2022, cuando ya había pasado un año desde que se había entrado, aún no se había quedado la ponencia, ahí nos levantamos y dijimos, bueno, basta ya. Y montamos una acción en frente del Parlamento denunciando que llevamos un año de incompetencia. Por eso hicimos el pastel de cumpleaños de un año de la falta de voluntad política, y esto fue principios de julio de 2022 y en septiembre se creó la ponencia. Entonces, para que veáis aquí cuáles han sido los partidos que formalmente han dado apoyo al texto de ley, tal y como está ahora, pues fueron el grupo parlamentario del PSC, de Esquerra, de Junts per Cat, de CUP Crida Nacional y el En Comú Podem. Entonces, es una ley que tiene como formalmente un apoyo parlamentario muy amplio. Pero, como hemos dicho, una cosa es el apoyo formal que le dan los partidos y el otro son el apoyo que realmente tiene entre bastidores. Ya nos han dicho diversos partidos que la ley tal y como está ahora no
no creen que sea viable, por lo tanto que podemos esperar que en el proceso de enmienda se cambien diferentes aspectos. ¿Cómo está ahora mismo el proceso? Pues estamos desde que se constituyó la ponencia en el 22 de septiembre, estamos en las comparecencias. Esto quiere decir que diferentes personas expertas o que pueden tener intereses o algo que decir en la constitución de este centro, pues están siendo llamados a participar. La última comparecencia fue hace 2 semanas, o no me acuerdo, pero fue Foment y las Cámaras de Comercio de Cataluña. Sí. No están contentas pero bueno, mira, también están, o sea, participan y presentan como sus preocupaciones, y a veces como también nos invitan a las entidades a reuniones para ver si hay algún espacio en común. Cada actor pues depende, pero cuando acabe este proceso de comparecencias va a empezar la presentación de las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Aquí va a empezar el proceso que hablaba Denise de cómo vamos a llevar, ¿no?, este proceso a la ciudadanía para poder ejercer presión pública, porque es en el momento, ¿no?, en el que formalmente diversos grupos parlamentarios se han comprometido a la defensa de los derechos humanos, pero luego cuando presentan las enmiendas es donde se les ve un poco el plumero. Entonces esperamos que cuando se acaben las actuales comparecencias vamos a empezar un periodo más intenso a nivel de comunicación, de hacer presión política para que la propuesta de ley que nosotros presentamos, que la podamos siguiendo apoyar, porque el principal miedo que tú tienes como entidad social o como grupo de entidades cuando presentas una ley o cuando estás en un proceso regulatorio es que con lo que tú empiezas con mucha ilusión y mucha energía, exacto, que se mantenga al final y que cuando llegue como el resultado final de este proceso regulatorio que tú puedas seguirlo apoyando, porque ¿cuántas veces ha pasado que tú empiezas como un proceso regulatorio y en algún punto tienes que levantar de la mesa porque ya no reconoces nada de lo que estaba en el texto? Por lo que, como ha dicho Denise, nosotros estamos muy ilusionadas de haber llegado hasta aquí con este proceso, pero no dejamos de estar atentas de cómo evoluciona y esperamos que podamos seguir sentadas en la mesa hasta el final del proceso. No sé, Denise, si tienes algo a añadir acerca del procedimiento del centro, o alguien más, obviamente, aquí, o preguntar. Seguro, perquè sempre estic preguntant coses, però el tema d'una empresa, perquè moltes vegades hi ha grups d'empresa. En castellano. Los grupos de empresa, ¿no? Sí. Que a veces como... ¿Sabes por dónde voy, no? O sea, es una buenísima pregunta. Claro, sí. Es muy complejo el entramado de empresas, ¿no? O sea, ¿no? Sí, esta ley pretende como poder llegar no solo a las... ¿Qué pasa? Cuando se comete una vulneración, tú persigues a la empresa principal, porque es normalmente la que tiene los activos para responder en procesos judiciales. Pero la empresa matriz siempre se desvincula de la empresa subsidiaria, dice que no son responsables. Entonces, la intención es que se puedan como tratar en casos de empresas subsidiarias, pero esto va a ser como un punto que se clarifique a qué se refiere en el ámbito de aplicación de la ley, y seguramente es algo que va a ser problemático. Claro. Sí. En los procesos de lo que estaba hablando Fernanda, de qué pasa, es que también en la sociedad civil hay diferentes debates. El debate es, ¿tienes una ley o no tienes ninguna ley? ¿Tienes una ley que no es lo ideal, todo lo que tú desearías, que puede incluso tener efectos perjudiciales según tú crees, o no tienes ley? ¿Qué eliges? Entonces, pues hay este constante debate entre, cuando hablamos de procesos regulatorios, hablamos entre lo que podemos tener y lo que sería no tenerlo. Como también ha dicho Fernanda, ¿no? El hecho de que se hayan llevado a cabo, que se hayan desarrollado los principios rectores de empresa y derechos humanos, que no son ideales, pero han ayudado como a impulsar, es verdad, la agenda para el tratado vinculante, y también procesos normativos como la diligencia debida, que esto es a nivel nacional y sí que tiene aplicación directa
hay también diversas críticas a lo que es la diligencia debida y si sirve, porque si la diligencia debida sigue poniendo la responsabilidad principal en la empresa. Sería la empresa la que estaría obligada a desarrollar prevención de riesgos, mitigación de riesgos, pero sería la empresa la que seguiría recibiendo las quejas y seguiría tramitando, seguiría aplicando las reparaciones que estimara. Por lo tanto, sigue sin haber un organismo público, un proceso de judicialización que tramite esta queja, esta vulneración. Un aspecto positivo que se ha planteado dentro de la Ley Española de Diligencia Debida es que en el proyecto de ley empieza a definir qué es la cadena de suministro. Y esto podría representar una base para que en el futuro se establezcan mecanismos jurídicos que permitan perseguir a las empresas que vulneran los derechos humanos a la larga de cadena de suministros. O sea, vamos muy poquito a poco. Si os interesa más la diligencia debida o los procesos normativos que se han desarrollado, creo que fue en mayo pasado que Adoración vino a hablar, Adoración Guamán vino a hablar sobre el proceso español de diligencia debida y también el francés, y de hecho la semana que viene tenemos las jornadas de contratación pública y Adoración Guamán estará abriendo las sesiones el día 16 por la mañana, ya estará allí y estará hablando de estos procesos de diligencia debida, cómo se encajan con la contratación pública, y estará hablando también de la ley de diligencia debida francesa, es del que estaba hablando Fernanda. Solo quería hacer un hincapié. Me tengo que desconectar. No, gracias a ti, Irene. Pensaba que era una pregunta. En fin, Denise, que no te he dejado hablar, dime. No, tranquila, lo que pasa es que son... Espera un segundo, que había puesto en silencio aquí para que no se escucharan ruidos del ordenador. No sé si has estado hablando, nos estamos escuchando hasta ahora. Ya está. No, que la complejidad de este proceso es muy amplio porque hay demasiados factores que aquí afectan. O sea, lo que hay que tener claro, creo yo, es que todo esto se produce por un cambio del sistema productivo que lo que ha generado es una tercerización tan amplia en su cadena de suministro que esa es la verdadera oscuridad de todo el sistema. Mientras no tengamos unos parámetros mínimos que permitan, no que las empresas no se enteren, porque los casos en el ámbito textil han sido muy claros. Inditex sabe perfectamente dónde están sus proveedores, pero se lava las manos cada vez que ocurre cualquier tipo de incidente. Se enteran cuando les da la gana, eso es claro, pero no existe, y es impresionante que a día de hoy seguimos trabajando como en la época de las cavernas a nivel financiero, a nivel productivo, de esta desresponsabilización por parte de las empresas, y no hay ningún esfuerzo, a pesar de que la Organización Internacional de Trabajadores y un montón de organismos internacionales tienen todos estos mecanismos supuestamente asegurados para que se impida este oscurantismo en la cadena de suministro. A día de hoy es imposible que se hagan cargo y se siguen lavando, y ahí tú lo has dicho muy bien, se siguen lavando la cara. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es un problema de hipocresía en el sistema. Y no solamente en el sistema económico, sino también en la administración pública, porque tampoco, y el esfuerzo que ha hecho este ayuntamiento particularmente, porque a nivel de coherencia política pública, en lo que es compra pública, que representa más del 20% del PIB, y eso es un poder de negociación enorme. Pero qué dificultad hay ahí, y ojalá la gente tenga oportunidad de ir a las jornadas de compra pública. Que faltan recursos al interior de las propias administraciones para sensibilizar a los mismos departamentos jurídicos encargados de vigilar que estas medidas, que estas cláusulas estén presentes en los contratos, para contratar gente que vaya a hacer realmente una visita y una auditoría para saber si las empresas que nosotros estamos contratando para uniformes y etcétera, porque son un mogollón de cosas,
que la administración pública compra, puede garantizar realmente que no se están no solo vulnerando derechos, sino que se está contaminando el ambiente, que se está haciendo, bueno, una serie de vulneraciones que en realidad, por eso digo yo, aquí lo que hay es una tremenda hipocresía, no solo por parte de las empresas, sino también por parte de la administración. O sea, el esfuerzo que se está haciendo a día de hoy para que haya una coherencia en política pública es enorme. Pero lamentablemente, si perdemos las elecciones de cara a las próximas votaciones, si perdemos fuerza política que dan soporte a nivel de los parlamentos, y ahí es donde tiene que entrar, creo yo, modestamente hablando, la sociedad civil, la ciudadanía, a decir que necesitamos mantener este tipo de personas a cargo de la administración pública, porque si no se desvanece absolutamente. Las empresas tienen responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, y está lleno de documentación, de auditorías en las cuales las mismas empresas son juez y parte. Entonces, lo que hay aquí no es falta de mecanismos jurídicos, ni de compromiso, o sea, ni de herramientas para llevar a cabo estos procesos. Lo que hace falta es que sean consecuentes. Y sinceramente, hay una inteligencia organizacional que se va a perder si no logramos apretar. Yo lo que pasa es que me apasionó mucho el tema y perdón que opine desde este lugar, pero también como ciudadana, lo que decías, ¿no?, sobre el tema de la responsabilidad sobre el consumo, estoy completamente de acuerdo. Nosotros jamás, en alguna de las campañas que nosotros hicimos, trasladamos la responsabilidad al consumidor. Lo único que el consumidor puede hacer es no dejarse consumir por su nivel de consumismo, pero porque es muy peligroso hacerle el boicot a una empresa, porque rápidamente esa empresa se puede ir del país y puede dejar a la gente sin trabajo. Entonces lo que hay que hacer es darle la vuelta de tuerca al sistema y es generar un sistema de regulación. Y esa es la verdadera batalla. Entonces, ni la ciudadanía tiene todo el poder, pero tenemos unas cuotas que debiéramos ocupar en distintos aspectos. Cuando vamos a votar, cuando elegimos a nuestros representantes políticos, cuando el consumo nos consume y cuando somos capaces de visualizar o no hasta qué punto hay una responsabilidad política en las mismas administraciones. Y eso es así, es cosa de ver qué pasó con la compra de mascarillas, dónde se compraron esas mascarillas. Y ahí hubo un nivel de oscurantismo enorme, porque como había un estado de excepción, a día de hoy ni siquiera sabemos si esas mascarillas las hicieron los niños en Pakistán. Ojo al dato, porque además esas mismas empresas que se supone que tienen que hacer auditorías para el cumplimiento de no vulneración de los derechos laborales, son las que luego están asesorando a los propios estados para hacer compras de un montón de servicios y de un montón de productos. Entonces, aquí me perdonan, pero nos falta un poco de coherencia. Yo me quedo con una de las cosas que has dicho tú, Denise, demasiados documentos, demasiados procedimientos donde la empresa es juez y es parte, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando dentro de lo posible. Las lecciones que nos llevamos es saber trasladar la importancia de las estrategias regulatorias en la ciudadanía y de avanzar sobre todo al final para dar también una voz a las víctimas, a los colectivos afectados, que eso es algo que hemos tocado poco hoy, pero como veis, como desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas están poniendo bastante hincapié en el tratado vinculante, en poner las víctimas al centro y sobre todo en establecer mecanismos de acceso a la justicia. Lo que ha hablado Fernanda es importante, que se plantee que si se crea un tribunal internacional para que las víctimas puedan acceder a la justicia en una esfera internacional, es el pedido como
que se lleva teniendo desde que acabó Chevron y desde que se ha mantenido a lo largo del proceso del tratado vinculante, y es lo que esperamos algún día que se materialice. El camino es largo, pero hemos avanzado mucho en los últimos 20 años. Ha servido también para ver que las empresas han seguido cometiendo vulneraciones igual, pero esto no nos quita las ganas, no nos quita las energías de seguir trabajando para estrategias regulatorias y para mecanismos de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Entonces, pues nada, acabamos aquí. Siempre en tiempo de descuento. Yo pensaba que hoy íbamos a acabar más temprano, pero veo que no. Y nada, ya sabéis, si cuando podáis responder al formulario de valoración, que nos va bien para el diseño de las siguientes ediciones. Y sabéis que este jueves tenemos ya la última sesión del curso, que tendremos a Marco Aparicio, presidente del Observatorio IDES. Vamos a hablar del litigio estratégico como herramienta de Jurídica para la Defensa del Territorio, y vamos a tener también a la nueva directora general de cooperación de la Generalitat de Cataluña, a Yoya, y va a venir presencialmente, o sea que vamos a tener oportunidad de conocerla. Yo tengo muchas ganas. Y nada, y nos vemos aquí el jueves. No prometo nada, pero vamos a intentar que haya, no sé, algún pica pica o alguna cosa así para cerrar. ¿Vale? Ya acaba. Es la última, creo que se acaba. Sí. Y las que estáis en diferido, pues veniros a hacer de pica si podéis, y si no, también vamos a intentar hacer algún tipo de caliu, así, no sé.